me confirman que se me escucha por el chat. ¿Alguna señal que indique que el audio es correcto? ¿Alguna señal por ahí? ¿Alguna reacción, algún emoticón? Para estar seguro de que se escucha de manera adecuada. Todo correcto, sí se Listo, escucha. entonces. Ya, gracias, Yamile, gracias. Ahora sí iniciamos, pues, jóvenes, esta primera semana en la que vamos a tratar de condensar más de 2500 años de historia de la filosofía. Porque la filosofía no aparece ni ayer, ni anteayer, ni siquiera aparece en el año cero. Aparece 5 siglos antes del año cero. Por lo tanto, estamos hablando de más de 2500 años en los que diferentes filósofos han aportado al conocimiento, al esclarecimiento de lo que es capaz de hacer el ser humano, de lo que es capaz de realizar el ser humano. Entonces, la invitación para estas semanas, al menos los días martes, 8 de la mañana, es que entendamos un poco de que la filosofía lo que aporta es diferentes visiones sobre lo que debe interesar al hombre, al ser humano, para tener una mayor humanidad, para destacarse y poder comprender mejor los fenómenos que pueden estar ocurriendo en la naturaleza o en lo que podríamos llamar los hechos sociales. Entonces son diferentes formas que vamos a llegar a trabajar. Una de ellas tiene que ver con lo que es la parte histórica, otra tiene que ver con lo que es la parte de repente disciplinar, y el día de hoy vamos a ver panorámicamente. Primero, tenemos que respondernos el día de hoy, ¿qué es la filosofía? Hoy día todos tenemos que irnos con un concepto más o menos distinto de la filosofía, porque la filosofía no es religión, la filosofía no es ciencia, la filosofía es filosofía. Por lo tanto, tiene que haber algunas diferencias entre filosofía y ciencia o religión. También tenemos que irnos teniendo clara cómo se origina la filosofía. Si decimos de que en el siglo V antes de Cristo se origina la filosofía, es porque antes no existía. Entonces debe haber algún tipo de configuración que genere esta nueva disciplina de filosofía que nos acompaña hasta el día de hoy. Lamentablemente, cada vez dándole menor importancia, ¿no? Porque incluso ya en los colegios no se suele enseñar filosofía. No se suele enseñar filosofía. Entonces hay que tener en cuenta eso para poder trabajar. Entonces eso pensémoslo y veamos cómo es que puede estar produciéndose algún tipo de conocimiento que se pueda dar, ¿no? El segundo concepto, entonces, el origen de la filosofía. El tercer concepto, decir que las personas entablamos una actitud filosófica, que es diferente a una actitud instintiva, que es diferente a una actitud científica, que es diferente a una actitud empírica. Significa de que la actitud filosófica debe tener ciertas características que podamos reconocer y que las podamos denominar como una actitud filosófica. Cuarto, también es importante que tengamos clarísimo, muy claro el tema. La filosofía es una pretensión holística del hombre, pero tiene miradas a cada uno de los aspectos que nos pueden involucrar. Debemos conocer también un poquito sobre las disciplinas filosóficas. Esos son los puntos que vamos a ver el día de hoy. Tenemos aproximadamente 35 minutos. Entonces vamos a tratar de centrarnos, y yo les pido, sí, de que cualquier pregunta que haya, en algún momento de silencio, a veces cada ciertas frases, cada ciertas alocuciones hay un silencio, en ese momento de silencio la pueden hacer prendiendo su micro o de repente por el chat, ¿no? Porque la idea es que no nos vayamos con conocimientos a medias. La idea es que no nos vayamos con dudas, sino que realmente podamos tener claro cada uno de los puntos que vamos a ver.
Porque recuerden ustedes de que más allá de que vamos a transmitir conocimientos, conceptos, contenidos, lo importante no solamente es en reconocer esos conceptos, conocimientos, contenidos, sino ver cómo lo podemos trabajar en contexto, porque ese es el aporte de estas pruebas de ECO, ¿no? Que nos permiten no solamente tener que memorizar lo que dijo Aristóteles, lo que dijo Platón, sino cómo esto que ha dicho Aristóteles, cómo esto que ha propuesto Platón, se involucra dentro de una cotidianidad, ¿no? Es decir, no están aislados de lo que ocurre en el mundo, sino que hay una relación directa a ello. Entonces nos dijimos de que lo primero que íbamos a hacer era definir la palabra filosofía. La palabra de filosofía, como decimos siempre, tiene que ver con dos vocablos, pero yo quiero que quede claro, ¿no? ¿Por qué estos dos vocablos que incluyen a la filosofía son tan valiosos, son tan importantes? Primero debemos destacar algo, ¿no? Miren, no piensen en la palabra amor. De repente ustedes en este momento tienen alguien por quien sienten cierta cercanía, cierta simpatía. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Que esa persona que a ustedes les agrada, ¿no? Venga un día y le diga, Pepita, yo te deseo. Pepita, yo te quiero. Pepita, yo te amo. ¿Con cuál de los tres conceptos nos encontraríamos más allegados? Nos sentiríamos más feliz que nos diga. Que nos diga que nos desea, que nos diga que nos quiere o que nos diga que nos ama. Definitivamente, en mi caso particular, yo pienso de que de los tres sentimientos, el más fuerte, el más potente es el amor. Y la filosofía incluye ese vocablo, ese amor, ¿no? Ese amor que de repente no se basa solamente en un interés del momento. No es como de repente yo quiero un arroz con pollo, me acabo el arroz con pollo y listo. Me olvido del arroz con pollo. Ya estoy pensando en la cena, en el lomo saltado. Eso es desear. De repente uno quiere, no quiere, yo quiero comprarme un iPhone. Quiero comprarme un iPhone. Pero de repente, una vez que ya me compro el iPhone, ya tengo mi iPhone y ya estoy tranquilo. Pero voy a esperar siempre que salga, que cuando yo tengo el iPhone 14, voy a decir, ojalá que cuando salga el 15, ahora quiero tener el 15. Ahora quiero tener el 16. Ahora quiero tener el 17. Y quiero cambiar, 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 cambiar de celular. No ocurre eso cuando hablamos del amor, ¿no? Piensen de repente en sus padres. ¿Cambiarían a sus padres? Entonces, si no quieren cambiar a sus padres, por más que a veces los hagan renegar, es porque hay un sentimiento más fuerte, ¿no? Que es el amor. Entonces, la filosofía significa filos, amor. Y la otra palabra que involucra la filosofía es la palabra sofía. ¿Qué significa la palabra sofía? La palabra filosofía significa lo que sería sabiduría. Y también la palabra sofía es importantísimo porque definitivamente la palabra sofía involucra que no solamente tenemos un dato de algo. O sea, yo puedo saber en este momento cuándo fue la independencia del Perú, 28 de julio. Ese dato lo puedo convertir en un conocimiento. La independencia del Perú se genera por aporte de los próceres de la independencia, por los precursores de la independencia, y empiezo a contextualizar ese elemento, ¿no? Ese elemento. Pero otra cosa es tener sabiduría, es decir, que ya uno no solamente conoce, sino que lo puede aplicar. De repente viene un español y me dice, oye, yo soy de la corona española, tú tienes que deberme a mí cierta obediencia. ¿No? Ya desde 1821 el Perú es independiente. Por lo tanto, no hay ninguna relación de dominio, de poder o de superioridad de los españoles sobre los peruanos. Por lo tanto, lo que tú me dices es incorrecto. Ya no solamente tengo el dato, ya no solamente tengo el conocimiento, sino que soy capaz de utilizarlo en aras justamente de poder argumentar una postura. Entonces, la palabra filosofía, etimológicamente hablando, significa amor a la sabiduría.
Segundo concepto dentro de lo que es definir filosofía. Alguien tuvo que, en primer lugar, decir la palabra filosofía. En algún momento la palabra filosofía no existía. La palabra Sofía sí, la palabra filo sí, pero alguien dijo, tuvo que decir algo, tuvo que decir esto de acá es ser un filósofo. Fue Pitágoras. Pitágoras fue la primera persona que utilizó la palabra filosofía, la palabra filósofo, para calificar las acciones que realizaba una persona. Las utilizó para calificar las acciones de filósofo Tales de Mileto. Ahora, cómo es que Pitágoras realiza esta acción? ¿Por qué la hace? Es que en los tiempos de estos filósofos, cuando empieza a surgir la filosofía, toda la gente se decía sabia. Los famosos sofistas decían, yo soy sabio, yo soy sabio, yo soy sabio. Se peleaban por saber quién era el más sabio, quién era el que tenía mayor sabiduría. En ese contexto en el que todos se peleaban por ser el más sabio, surge Pitágoras y dice, yo no soy sabio. Ser sabio es muy pretencioso. Yo lo que soy es un amante de la sabiduría. O sea, yo no me considero que ya conozco todo, pero sí estoy en búsqueda de saber. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia entre ser algo y tener una actitud que lo busque? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que siempre va a estar constantemente buscando, encontrando respuestas a las preguntas que pueden haber. Como de repente, ya pues, yo hoy día, de repente sé la capital de 20 países, pero en el mundo hay más de 200 países. Entonces significa que no sé la capital de 180. De repente mañana me aprendo 10 más, pero con 10 más ya habré podido tener toda la sabiduría. No. Tengo un conocimiento limitado, pero eso no me quita a mí que yo pretenda conocer todos los países del mundo, todas las capitales. Y no solamente a nivel de conocimiento, sino saber tener los niveles de sabiduría. Entonces, esa búsqueda incesante por saber, esa búsqueda, esa inconformidad que sentimos, es lo que caracteriza la filosofía. Se produce en ese momento, ¿no? En el que ustedes de repente se preguntaron, oye, ¿y qué voy a estudiar? ¿Por qué quiero estudiar esto? Cuando más adelante se pregunten de repente, oye, ¿yo soy realmente libre? Oye, ¿le debo mentir a mis padres? ¿Le debo mentir a mis padres o siempre debo decir la verdad? Oye, el señor de la combi no me ha cobrado pasaje. ¿Le debo pagar o me debo quedar con este dinero ya que él no me ha cobrado? O de repente me pongo a pensar, ¿no? Acerca de repente oye, ¿realmente deberé yo darme cuenta de que quiero estudiar esta carrera? O sea, son preguntas que nos van acercando a la verdad, a la realidad. Entonces, la filosofía es esa búsqueda por el saber. Pues ahí ya tenemos lo que es el concepto de filosofía desde la etimología, desde el primero que menciona la palabra filosofía y a quién le atribuye, que es justamente a Tales de Mileto. Entonces, el saber por el saber. O sea, le quita una suerte de utilidad a la filosofía, sino que más bien simplemente es un placer que se debe experimentar por el solamente hecho de conocer, ¿no? Segundo concepto. Vamos a tener en cuenta dos definiciones de dos filósofos muy importantes. Filósofo número uno, Aristóteles. Miren que Aristóteles es de la filosofía antigua y hasta ahora seguimos hablando de él, porque el aporte de Aristóteles es completamente amplio. Cuando a Aristóteles le preguntan, Aristóteles, ¿qué es la filosofía? Aristóteles la define de la siguiente manera. Te dice, la filosofía es una ciencia teórica. Ya cuando hablamos de teoría, así una ciencia teórica, ya estamos encontrando que por un lado tiene que ver con la experiencia, la ciencia es actividad,
y por otro lado estamos hablando de teoría. Por lo tanto, estamos hablando de la razón. La filosofía es una ciencia teórica. Utiliza la razón. Pero ¿a qué se dedica la filosofía? Mire lo que dice. Estudia los primeros principios y las primeras causas. O sea, la filosofía no se ocupa de lo que no sería importante para el hombre. La filosofía se ocupa de lo que es importante para el hombre. ¿Qué es importante para el hombre? Por ejemplo, para el hombre es importante la justicia. Pero la filosofía no necesariamente quiere saber si Pepito o Mario o Joaquina son justos, porque esas son acciones individuales. Lo que la filosofía pretende es primero saber qué es la justicia. Si de repente a mí me puede parecer, que no la conocen, son bastante joven, pero a mí de repente me puede parecer de que la actriz Sandra Bullock es la actriz más bonita. A la filosofía no le interesa si a mí me parece Sandra Bullock bonita. A la filosofía le interesa definir qué es la belleza. ¿Qué es la belleza? A la filosofía de repente no le interesa saber si yo sé que el ser humano tiene el 98% de ADN idéntico al de un orangután. Eso no le interesa a la filosofía, eso es un dato. La filosofía, entonces, ¿qué quiere saber? Quiere saber de repente cuál es el origen de ese conocimiento. ¿Ese conocimiento es un conocimiento empírico o es un conocimiento racional? Yo debo confiar en los conocimientos empíricos o en los conocimientos racionales. Esos son los primeros principios y las primeras causas. No lo accidentado, sino lo permanente. No lo que puede ser mi parecer, sino lo que trascienda a todo. Ahí encontramos, por ejemplo, de que la filosofía aboga por el orden y le rehuye al caos. Porque si yo quiero plantear la existencia de un concepto de belleza, es porque justamente hay un orden en el cual tú, Juan, Mario, Priscila, Berta, en diferentes partes del mundo, podemos llegar a un consenso de que eso es la justicia, de que eso es la belleza, sin importar dónde estemos, sin importar cuándo estemos. Esa es la definición que le da Aristóteles. La definición que le da Wittgenstein es una definición que, como ven ustedes, la asocia no a un pensar, o sea, la filosofía no es pensar, sino la filosofía es una actividad. O sea, a Wittgenstein le da la tarea de la filosofía de actuar, no pensar, no ponernos a reflexionar, sino ponernos a actuar. ¿Y qué debe actuar? ¿Cómo debe actuar? ¿Cuál debe ser el interés de la filosofía? Para Wittgenstein, el interés de la filosofía son las proposiciones del lenguaje. Es decir, la filosofía no estudia la naturaleza. A eso se dedica la ciencia. Para Wittgenstein, lo que debe hacer la filosofía es estudiar lo que se dice de la naturaleza. Las proposiciones del lenguaje. Pues si yo de repente digo, la Universidad de San Marcos es la más importante del Perú, y yo digo, Juan estudia en San Marcos. Yo concluyo de que Juan estudia en la universidad más importante del Perú. Entonces yo encuentro en esa situación un argumento, el cual para Wittgenstein sería válido. Entonces, no se preocupa por ir a San Marcos y ver si tiene proyectores, ver si tiene ascensores, no. Que se preocupa porque la construcción de la oración, de la proposición, sea una proposición que tenga un sustento de lo que le llaman verificabilidad. Que son dos definiciones de filosofía, la de Aristóteles y la de Wittgenstein. ¿Cómo se origina la filosofía? Este es más o menos el mapa de lo que sería el mar Mediterráneo. En este mapa vemos que destaca la península itálica, la parte de Asia y la parte de lo que sería la península de lo que es las polis griegas, ¿no? La península balcánica.
Entonces, lo que vamos a ver es que la filosofía surge en el siglo VI antes de Cristo, en estas ciudades, en lo que sería Esparta, Olimpia, Corinto, Delfos, Argos, Atenas, el Pileo, Nosos. En estas zonas surge la filosofía, siglo VI antes de Cristo. Ese es el origen cronológico, pero el origen circunstancial nos muestra de que la filosofía surge cuando el ser humano se empieza a asombrar de lo que ve. Se empieza a sentir asombrado. Por, por ejemplo, un perrito va por la calle y de repente imagínense, ¿no? Es un perrito pequinés. De repente conoce un perrito pequinés. Va por la calle y de repente ve por ahí un perrito Doberman. Va y lo huele y se va. Ese mismo perrito pasa más allá y se encuentra con un perrito de repente Shih Tzu. Va y lo huele y se va. El perrito de repente pasa por ahí y se encuentra con un perro salchicha. Va y lo huele y se va. Pues simplemente vive. La actitud filosófica trasciende eso y de repente la actitud filosófica la tienen más los niños, porque los niños sí se suelen admirar de lo que ven. Por ejemplo, ¿no? De repente han salido con su hermanito, van por la calle con su hermanito y su hermanito les pregunta, hermanito, ¿qué es eso? Y por ahí está caminando un pequinés. Pues tú le dices, ah, es un perro. Bueno, su hermanito se da contento, ¿no? Ya sabe que eso es un perro. Va más allá, sigue caminando contigo tu hermanito y ve un Doberman, otro animal, lo que sería un Doberman. Y te pregunta, hermanito, ¿qué es eso? Y tú le dices, es un perro. Pues tu hermanito se queda sorprendido, ¿no? Cómo ese animal de 10 centímetros es un perro y cómo ese animal de 50 centímetros también es perro. Cómo ese animal lleno de pelos es un perro y cómo ese animal de poco pelaje es un perro. Cómo ese animal de hocico tan chiquito es un perro y cómo ese animal de hocico tan grande también es un perro. Entonces tu hermanito te dice, no entiendo, porque se está asombrando. No se quedó solamente con la idea de decir, ah, es un perro, sino, oye, a pesar que son diferentes, pueden ser lo mismo, pueden pertenecer a la misma especie. Entonces, ahí está el asombro. No solamente en una vida rutinaria, sino en preguntarse por las cosas y a partir de poder construir un discurso. ¿Cuáles son los factores que ayudan al surgimiento de la filosofía? Son 4. El primero es el religioso. Cuando hablamos de factor religioso, lo que ayuda a la filosofía es de que en esta zona del mar Mediterráneo no existía una religión muy dogmática. No existía una Biblia. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Todavía no existía el cristianismo. ¿Y por qué ayudaba que no existía una religión fuerte? Porque una religión fuerte suele imponer su creencia. Recuerden lo que le pasó a Galileo, ¿no? A Galileo le ocurre de que es sentenciado a muerte porque mientras la iglesia decía de que el sol giraba alrededor de la tierra, Galileo sostiene que es la tierra la que gira alrededor del sol. Y por desobedecer, fue condenado a muerte. Entonces, cuando la religión es muy fuerte, impone su postura. Pero en esta Grecia no había eso. Por lo tanto, la gente podía pensar por sí mismo sin temor a ser de repente cuestionado por algo. Segundo factor, el factor geográfico. ¿Cómo entendemos el factor geográfico? Bueno, yo les comentaré un poquito, ¿no? Yo crecí en mi infancia en el distrito de San Martín de Porres. De repente por aquí también hay alguien que es de ahí, de repente por ahí hay alguien que conoce San Martín de Porres. Bueno, y en mi infancia no es como ahora ha cambiado también bastante. Cuando iba al parque, el parque era marrón. El parque era marrón. ¿Por qué? Porque lo que yo conocía como parque no tenía pasto.
Era simplemente un descampado con arena. Pero en algún momento de mi infancia, en mi curiosidad, había escuchado del distrito de Miraflores. En algún momento con mis amigos nos fuimos en una combi al distrito de Miraflores y cuando pregunto por el parque, veo que el parque es verde. Veo que hay rosas, veo que hay flores. Entonces, ¿qué me dio a mí el haber conocido otro distrito? Me dio conocimientos nuevos. Me permitió ver cosas que yo no veía en mi realidad. Entonces, en este mapa vemos de que, si bien es cierto, está cerquita Esparta con Atenas, no están juntas. Por lo tanto, el que iba de Esparta a Atenas llevaba cosas, llevaba conocimientos, pero el de Atenas, pero cuando regresaba, también regresaba con cosas, regresaba con conocimientos. No era tan lejos, no era como venirse desde Atenas hasta Italia, sino que estaban cerquita pero separados, sobre todo por este mar Mediterráneo. Entonces, eso hacía de que haya mucho intercambio cultural. Y también, como ven ustedes, esta parte combina lo que es Europa con lo que es Asia. Y por aquí abajito está África. Entonces, como que había una suerte de constante intercambio cultural. Ese intercambio geográfico ayudó a la aparición de la filosofía. El tercer elemento es el elemento político, parecido a religioso. También había una inestabilidad política que decía que el rey, que el gobernante no sea tan poderoso. Pues esta situación hacía también de que los filósofos pudieran expresarse de manera libre, sin temor a que haya algún gobernante que los pueda censurar o los pueda acusar de muerte. Pero para mí el más importante factor que contribuyó al origen de la filosofía es el factor socioeconómico. Y aquí vamos a hacer bastante radicales, ¿no? Les preguntaría, pero como nos va a ganar el tiempo, mejor pensemos en conjunto. ¿Qué haría yo si tuviera un esclavo? Si yo tuviera un esclavo, por ejemplo, a mí no me gusta cocinar. Entonces yo le diría, oye, esclavo, cocina. A mí no me gusta, por ejemplo, lavar. Yo le diría, oye, esclavo, lávame. A mí no me gusta de repente limpiar la casa. Le diría, oye, esclavo, limpia mi casa. A mí no me gusta de repente cocinar. Oye, esclavo, cocíname. Entonces, ¿qué significa cuando hay esclavos? Si yo tuviera un esclavo que me lave, que me planche, que me cocine, a mí me va a sobrar tiempo. Voy a tener lo que se conoce como ocio. Para la filosofía es muy importante el ocio. Por ejemplo, yo hoy día tengo clase de 8 a 10. Después de ustedes tengo un grupo más. Entonces, en estas 2 horas no estoy filosofando. Estoy ocupado haciendo clase. No tengo tiempo para filosofar. Si yo trabajara de 8 a 5 de la tarde, tampoco tengo tiempo para filosofar. O estar trabajando. Entonces, la filosofía en ese escenario no se desarrolla. Porque la filosofía significa el dedicarse a la reflexión. En este caso, el dedicarse a lo que sería aprovechar el ocio, no un ocio para dormir, ¿no? Sino un ocio para que nos tener tiempo y poder reflexionar. Entonces, la filosofía en este periodo, uno de los más bravos fue Aristóteles, defendía la esclavitud. La filosofía decía que era válido que hayan esclavos, porque eso permitía que los ciudadanos de las polis puedan dedicarse a filosofar y que el esclavo se dedique a hacer todo lo manual. Entonces, ahí también hay una importancia, ¿no? Que le dan algo que parece más importante lo racional, lo intelectual, a lo manual. Entonces, lo manual que lo hagan los esclavos. Lo racional lo hacemos nosotros. La actitud filosófica. La actitud filosófica se produce cuando algo que está en el mundo provoca en mí
algún tipo de respuesta. Si en este momento a mí me pegan un cocacho, lo más seguro es que yo me cubra. Es una reacción a un estímulo interno, un estímulo externo. Yo me cubro, entonces esa es una reacción, pues, es una actitud de reacción. Pero la actitud filosófica obviamente no responde a un cocacho, sino responde a lo que sucede en la vida. Por ejemplo, ¿no? En algún momento, si la ley de la vida se cumple, mi mamá va a fallecer. Y él sería lo normal, ¿no? Porque obviamente ella es mayor que yo, ¿no? Y lo normal es de que las personas mayores fallezcan antes que las menores. Entonces, yo me voy a preguntar, ¿no? ¿Por qué me siento triste ante la muerte de un ser querido? Entonces, la muerte se convierte en un problema filosófico. De repente, yo más adelante voy a preguntarme, oye, ¿debería renunciar a todas las mujeres del mundo para quedarme solo con una? ¿Debería renunciar a la posibilidad de estar mañana con quien yo quiera solamente para quedarme con una mujer? De repente casarme. Ahí viene el tema de la libertad, ¿no? Yo tengo la libertad de estar con quien yo quiero, pero también tengo la libertad de elegir quedarme solamente con una persona. Entonces, esa actitud filosófica, ¿no? Que cuando ocurren situaciones en los hechos sociales, cómo yo reacciono ante ellas. Entonces, la actitud filosófica tiene 5 características. Es radical, es racional, es problemática, es crítica y es totalizadora. Vamos a empezar por totalizadora. En esto se distingue la filosofía de la ciencia. La ciencia cada vez es más particular. Profesor, yo quiero estudiar biología, pero dentro de la biología a mí no me interesan los animales. A mí me interesan solamente las plantas. Entonces tú vas a estudiar botánica. Y botánico solamente la botánica. Entonces, eso es que es totalizador. La actitud filosófica también es crítica. Es decir, que discute cualquier verdad. O sea, yo no puedo decir para la filosofía, Aristóteles dice que, oye, eso dice Aristóteles, ¿qué dices tú? ¿Estás de acuerdo? Perfecto. ¿Estás en contra? Perfecto. Pero no puedo decir porque lo dice tal, debe ser cierto. La actitud filosófica es crítica. Tercero, la actitud filosófica es problemática. Por ejemplo, ahora no tenemos el uso del chat GTP. Ustedes como estudiantes van a poder hacer uso del chat GTP para hacer tareas, para hacer monografías, para hacer tesis. Ustedes tienen que preguntar, ¿no? ¿Será ético? ¿Contribuirá a mi formación profesional el que haga mi tarea con el chat GTP? Entonces, ahora hay un nuevo problema, ¿no? ¿Cómo utilizar este para poder tener más información a la mano que un buscador? Racional. Utilizamos la razón. La filosofía utiliza la razón, utiliza argumentos. Y radical es que la filosofía estudia los fundamentos de la realidad. O sea, lo que sostiene la realidad. Esas son las 5 características de la actitud filosófica. Y estas son las disciplinas filosóficas. No nos preocupemos tanto por recordar todo sobre ellas, porque como nosotros vamos a ver panorámicamente las primeras clases, vamos a ver un poco la historia de la filosofía. Es decir, vamos a conocer quiénes eran los filósofos de la antigüedad, de la etapa medieval, de la etapa moderna, de la etapa contemporánea. Esa es una visión de la filosofía histórica. De repente, en una siguiente clase, vamos a ver a Platón y Aristóteles, porque Platón y Aristóteles pertenecían a la filosofía antigua. Entonces vamos a conocer los filósofos a partir de su periodo temporal. De repente Descartes y Locke pertenecían a la filosofía moderna. Entonces, vamos a ver, filosofía moderna, o sea, ahí está, Descartes y Locke. Pero, por ejemplo, Aristóteles se preocupa por la gnoseología y es de la filosofía antigua. Descartes también se preocupa por la gnoseología y es de la filosofía moderna. Ahí vamos a estudiar a los filósofos no desde su periodo histórico, sino desde la disciplina que problematiza ese filósofo.
Entonces, vamos a estudiar la ontología. ¿Qué es la ontología? La ontología es la disciplina filosófica que se encarga de estudiar al ser. Al ser. Segundo, la segunda disciplina filosófica que vamos a ver es la antropología filosófica. La antropología filosófica es la disciplina filosófica que se encarga de estudiar al hombre. Así nomás, chiquito nomás. ¿Qué es lo que hace que seamos hombres? Es la pregunta, ¿no?, que se va a hacer cuando abordemos esta disciplina, es, ¿qué es el hombre? El hombre es, les dije hace un ratito, ¿no?, de que al menos la ciencia ha descubierto de que el ADN del ser humano y el del chimpancé son iguales en un 98%. Entonces, ¿qué involucra ese otro 2% que haga que seamos diferentes? Eso, por ejemplo, va a preguntarse la antropología filosófica. La antropología filosófica se va a preguntar, por ejemplo, si tenemos algo. ¿Solamente somos algo físico o hay algo no físico dentro de nosotros? Ya lo vamos a desarrollar cuando veamos esa disciplina filosófica. Pero el tema de estudio es el hombre. La nociología, otra disciplina filosófica, se encarga de estudiar lo que es el conocimiento. ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Cuál es el origen del conocimiento y cuál es la facultad que utilizamos para conocer? Eso lo vamos a responder cuando veamos la nociología. La epistemología es la disciplina filosófica que se encarga de estudiar la ciencia. O sea, no todos los conocimientos, sino solamente el conocimiento científico. La axiología, una quinta disciplina filosófica que vamos a revisar, se encarga de estudiar lo que son los valores. De repente alguna vez se han puesto a pensar, ¿no? En el Perú, ¿tiene valor ser puntual? ¿O ya debemos simplemente decir la puntualidad ya no debe ser considerada un valor? Antes se pensaba, por ejemplo, que la castidad, la virginidad, era un valor. ¿Por qué se le atribuía cierto valor a la castidad, por ejemplo? Entonces, la axiología tiene esa tarea de reflexionar el valor de las cosas, el valor de las personas, el valor de lo que está ocurriendo en los entornos que estamos viendo. La siguiente disciplina es la ética. Está relacionada con la axiología, pero la ética va directamente a la moral, es decir, a la conducta del hombre en sociedad. Por ejemplo, así como decíamos de repente de que ¿será bueno en algún momento mentir? ¿O siempre mentir es mal? Kant se hace esa pregunta, ¿no? O sea, vivimos en sociedad. Yo estoy seguro que todos, durante el día de hoy, vamos a mentir, aunque sea una vez. Que mentimos todos los días. Chiquita, mediana o grande, pero mentimos todos los días. Entonces la ética se preguntará por eso, ¿no? ¿Será bueno mentir? ¿El que lo hagamos siempre lo convertirá en bueno? Entonces, la ética es otra disciplina filosófica que vamos a ver. La estética. La estética es otra disciplina filosófica que aborda la belleza, lo bello, ¿no? ¿Será bello? ¿Por qué es bello? ¿Por qué me parece bello este paisaje? ¿Por qué me parece bello esta conducta? ¿Qué es la belleza? Y la última, hay más, hay muchas más, pero estas son las que vamos a centrarnos, está la filosofía política, ¿no?, que se estudia el Estado. Ahí podríamos acá mencionar la lógica, podríamos mencionar la filosofía de la mente, podríamos mencionar la filosofía de la educación, la filosofía del derecho, podríamos mencionar la filosofía de la ciencia, pero estas son las más importantes que vamos a recorrer durante el transcurso de las clases. Ahora, con nosotros, como en toda actividad, lo que se busca no solamente es, esta vez disculpen porque hemos empezado muy tarde, no había mucho tiempo para poder he querido priorizar el tema de completar todo, pero en las siguientes reuniones sí les voy a pedir que en algunos casos
interactuar un poquito, ¿no? Preguntarle a alguno de ustedes, hacer alguna pregunta, algo chiquito, no tampoco mucho, porque obviamente el tiempo nos puede ganar, solamente tenemos una hora, bueno, 55 minutos. Y también sería muy importante que ustedes, previamente a la clase, den una revisada a los textos, a los ejercicios, para que de repente, a medida que vayamos conversando, podamos marcarlo, o de repente animarnos durante la misma clase a ir marcando las posibles respuestas. Entonces, en este caso, lo que vamos a mostrar solamente es las respuestas que tienen en los ejercicios presentados. Vamos a encontrar una lectura, siempre en cada semana va a haber una lectura. En este caso, la respuesta es la B. Vamos a buscar ejercicios. En este caso, cada una de las preguntas tiene una alternativa. La E, la 1, la C, la D, la A. C, la B, la A, la E. Y sería muy importante que lo practiquemos, ¿no? Que lo practiquemos, que veamos, que nos pongamos tiempos para poder resolverlo, porque también un factor importante es el tiempo, ¿no? No podemos demorar más de un minuto en la pregunta. Ya 2 minutos es bastante. Si no vamos a demorar 10 minutos, 15 minutos, simplemente no vamos a poder responder las 100 preguntas. Entonces, revisemos por favor también esto para poder ir practicando y podamos ir trabajando. ¿Alguna pregunta de alguno de los presentes? ¿Alguna duda antes de retirarnos? ¿Habrá alguna duda? ¿Algo? Creo que acaba 8:55, tengo un salón, tengo otro grupo ahorita, así que solamente queda agradecerles por su tiempo, por su paciencia, y ya la siguiente semana, como sí, ¿ha levantado la mano alguna pregunta? Creo que no. Están probando. Esa es la manito de la participación, está bien. Entonces, un gusto, cualquier cosa estamos conversando la siguiente semana, ya podemos por ahí, trabajarlo y podemos ir viendo. Vayan leyendo, por favor, cuídense, hasta la otra semana, buena semana para todos. Nos vemos, jóvenes, hasta luego.